Hay una frase que dice que ninguna energía en el mundo no sirve para nada, todo sirve para algo. Hay otra cosa interesante de la neurociencia que dice que tenemos una habilidad de como que reinterpretar la memoria y poner otro cierre para lo que pasó. Se llama reconsolidación. Cuando tú lo haces, tú puedes cambiar hasta 50% cómo esta memoria te impacta hoy. Si mentalmente tu cerebro se cierra cuando estás en escasez, miedo, ¿cómo vas a acceder a un campo de infinitas posibilidades? No vas a acceder, hay que abrir. Hola, hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Soy Ale Pérez y estoy muy contenta que hoy día tengo una invitada de lujo. Vamos a estar hablando de Neuroforesight, que probablemente es una palabra que no has escuchado aún, pero dicho en buen español, en el fondo es cómo poder usar la neurociencia para poder manifestar futuro. Pero ustedes saben que yo soy una fanática de la manifestación, me considero una manifestadora serial. Y me encanta también traer ese concepto en la mesa y no solo hablarlo desde la perspectiva espiritual, sino también hablarla desde una mirada más científica y también en línea con la visión de futuro que tiene nuestra gran invitada. Las voy a describir, tal vez se acuerdan de ella porque vino anteriormente al podcast, si no me equivoco, como el capítulo 21, que ahí pueden ver su entrevista, que esa vez hicimos un capítulo de cómo crear la vida que queremos, cómo diseñar en el fondo nuestro futuro. Y hoy día la invitación es un poco distinta porque Leticia acaba de dar su TED Talk en Brasil, o sea, fue literalmente la que abrió ese espacio que me estaba comentando antes de cámara. Yo tengo la suerte de tenerla de amiga y conocerla de potrillo cuando estábamos las dos estudiando tendencias e innovación en el ISABA de la Pompeu Fabra en Barcelona. Y me encanta verte brillando y quería que más personas tuvieran acceso a poder conocerla, aprender de ella. Yo siento que ella está haciendo algo muy único porque en el fondo ella es futurista y da constantemente charlas con Singularity University, pero además está explorando toda la parte del despertar de conciencia. Es una exploradora de conciencia y está mezclando de cierta forma estos dos mundos. Si bien ella viene del mundo, también estuvo súper ligada al mundo corporativo con Telefónica, Embraer, trabajando también en consultoría. Hoy día trae este mix, que es un mix que yo siento que es el futuro también. Así que muy bienvenida, Leti. Gracias, Ale, una alegría estar acá. Y yo también te felicito muchísimo por tu libro. Muchas gracias. Yo le decía a Ale cómo realmente es un éxito lograr traer estos temas y bueno, diseminar realmente cómo podemos vivir mejor y sermos más nosotros mismos. Sí, qué importante es eso. Algo que hablo mucho en el libro es que estamos entrando tal como está la era industrial, la era de la electricidad. Hoy día para mí estamos en la era de la autenticidad. Y qué importante es poder mirar todos los aspectos de la autenticidad para nuestra creación de futuro. Ya hemos visto en otros capítulos tanto como el desarrollo de carrera, la marca personal, el bienestar, el autocuidado y cómo todo se va uniendo. Y hoy día quería en el fondo hablar de manifestación contigo, que si bien en otros capítulos hemos abordado con ciertos matices la manifestación, al final la manifestación es creación, es cómo creamos, cómo hacemos y transformamos algo que está en el aire a la realidad. Y de cierta forma para muchas personas es algo lejano y yo creo que es súper importante ver que es algo que está a la mano de todos, en la medida que todos estamos conectados con esta conciencia colectiva, con nuestra conciencia y que nosotros no estamos predeterminados. Todo momento estamos tomando decisiones y estamos creando futuros. Total. Bueno, este tema mucho me interesa porque realmente en este último TED Talk, por ejemplo, lo que yo traje muchísimo
es que cuando exploramos más profundamente este tema de manifestar una realidad, estamos también incluyendo el futuro, claro, porque el futuro realmente no existe como tiempo, ¿no? Existe lo que decimos que es una ampliación del presente. Y incluso hubo un filósofo que se llama Bergson, que ahí en los años 20 empezó a contestar a Einstein y le dijo a Einstein, pero no es así que se mide el tiempo como en la teoría de la relatividad, no es en un sistema numérico, ¿no? de instantes, no es así, porque el tiempo, la verdad, uno tiene que sentirlo como un flujo y eso hace con que el presente sea siempre una ampliación de lo que va a ser el futuro, la verdad. Y eso es una cosa importante de uno traer para uno mismo, porque si no nos quedamos en un tiempo que no existe realmente, que es el tiempo de esperar. Voy a esperar que algo pase para que yo empiece un movimiento para manifestar lo que quiero. Entonces es un tiempo que no pasa nada, porque es un tiempo que mucha gente vive, esperando algo pasar y nada pasa porque no existe este momento. Hay que actuar ahora mismo en el presente, empezar un movimiento para que este futuro como que se amplíe en este ahora, ¿no? Entonces Bergson dijo a Einstein, yo creo que el tiempo se tiene que sentir porque es muy intangible, muy subjetivo y es necesario lo que él llamó de empatía afectiva para sentir como parte del flujo de la vida. Y a mí me parece muy lindo como para empezar esta reflexión afectiva, de afecto. Me parece lindo para empezar a mirar más profundamente cómo primero comprendemos el tiempo, para que no nos enredemos en pensar que la manifestación está fuera de nuestro campo de acción, porque la verdad es que cuando uno elige estar en un tiempo de espera, por ejemplo, o de no creer que puede crear, ya está creando eso ya está manifestando, eso de manifestar también es eso, pero a veces por no estar conectado, como tú misma dijiste, a tu más pura autenticidad, que también tiene mucho poder de creación, uno se queda estagnado, porque claro, cuesta mucho a uno no ser el mismo. Tal cual. ¿Cierto? Y qué importante, me encanta la distinción que tú dices como del presente y del futuro, porque generalmente cuando se habla de manifestación, se habla mucho del futuro y se habla mucho de visualización, de conexión con uno, pero muchas veces queda perdido el eslabón de la acción, que es justo lo que tú dices, que al fondo lo que tú haces se expande y uno está manifestando todo el tiempo. Entonces, al final, muchas personas, por ejemplo, quieren partir un proyecto, pero están esperando a tenerlo perfecto. Y ese tiempo de inacción también están manifestando algo. Siguen manifestando la inacción, que nada suceda porque no se han puesto en marcha. Yo creo que cuando uno da el primer paso y empieza a hacer que las cosas pasen, empieza a ver cómo esta mano divina, por decirlo, esta ayuda divina, esta mano que te empieza a ayudar a avanzar hacia lo que tú visualizas, quieres, pero también es súper importante el presente. Muchas veces se nos olvida el sentir el presente para poder ir avanzando. Muchas veces es como cuando yo llegué a esta meta, me voy a sentir, cuando yo consiga algo, yo me voy a sentir próspera. Cuando yo consiga esto, yo me voy a sentir exitosa. Cuando yo consiga ganar esto, yo voy a sentirme de cierta forma. Y al final le ponemos mucho peso a ese objetivo en vez de enfocarnos en sentirme exitosa ahora, en sentirme próspera ahora, en sentirme abundante ahora. ¿Cómo ves tú este tiempo como de pasado, presente, futuro? Pues eso que tú dijiste es lo más importante. Mira el padrón, ¿no? Si estamos siempre en el momento presente, esperando algo que nos falta llegar para sentirnos bien, ¿no? Sentirnos completos, felices. Y eso es muy común, o sea, es muy poca gente que se despierta en una mañana, se despierta de una y piensa, lo tengo todo, estoy completo, gracias vida, y voy simplemente a fluir en mi día. Es muy poca gente. Uno ya se despierta y piensa, me falta eso, tengo que hacer eso. Entonces, el padrón del presente determina el futuro. Si tu padrón en el presente es, me falta, y voy a esperar para que algo llegue, para que me quede contenta,
pues en el futuro eso es lo mismo que vas a hacer. Aunque conquiste lo que quieres, vas a buscar otro objetivo, porque el padrón es lo que se repite. Y eso es lo que tiene mucho que ver con neurociencia también. Ahí entra un campo de yo como futurista, lo que pasa es que he trabajado con muchas tendencias, mucha información externa. Miro tendencias, miro los señales de futuro, traigo temas como tecnología, como todos los contextos ambientales, económicos, sociales. Y eso es lo que todos quieren escuchar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo quiero saber el futuro, las empresas principalmente. Pero yo empecé a ver que a veces yo llevo un escenario de futuro a un grupo de personas, como un equipo, y ellos reaccionan de una manera. Y yo llevo este mismo escenario para otro equipo de otra empresa, reaccionan de manera contraria. Y eso pasaba mucho. Y yo decía, pero el dato externo no ha cambiado, pero el dato interno ha cambiado. ¿Y qué pasa con el dato interno de estas personas? Hay muchos biases de negatividad que tenemos, que cargamos, y eso también es pura psicología, pero también neurociencia, que hablan sobre las experiencias que hemos vivido. Entonces, cuando yo empecé a profundizarme en comprender cuáles son los mecanismos internos que usamos para crear visiones de futuro, por ejemplo, empecé a aprender que para imaginar un futuro, visualizar, nosotros usamos los mismos mecanismos cerebrales que usamos para acceder a memorias, los mismos. O sea, entonces es muy importante las memorias en el proceso de imaginar futuro. Si uno carga memorias muy mal interpretadas, por ejemplo, y se va creando una visión negativa de, por ejemplo, crear algo nuevo o innovar en su propia vida, porque hay mucha gente que quiere ser algo distinto y no logra, porque tiene lo que yo llamo de garras del pasado. Las garras son lo que te mantiene en un looping de repetición. Eso tiene que ver, por ejemplo, cuando vivimos un trauma, ¿no? Hay este estudioso que me encanta, que es Gabor Maté. Ah, sí, yo también, lo sigo mucho. Es divino, ¿no? Él explica que el trauma no es lo que pasó contigo, pero como tú lo interpretaste, ¿cierto? Entonces piensa que un trauma te marcó en el sentir, justamente algo que no sabemos hacer muy bien, sentir. En general no es lo que es más enseñado o estimulado en la sociedad. Entonces tú no sabes muy bien cómo sentir, entonces tú lo guardas, eso se queda en tu cuerpo. No funciona racionalizar. Como, Claro. bueno, voy a interpretar eso que me pasó, voy a hacer cálculos. No funciona porque se quedó en una memoria Del cuerpo. del cuerpo y también en una memoria neurológica. Porque este camino neuronal se formató, ya está ahí, ya está hecho y tú lo repites. Entonces, Y eso es súper importante porque a medida que más tenemos ese pensamiento es como que el que era un caminito se termina transformando en una carretera. Entonces al final termina siendo tu pensamiento automático y cómo asimilas todo lo que percibes de cierta forma del mundo. exacto, te quedas atrapado en un camino, esta carretera que tú creaste por fortalecerla, por repetición, ¿sabes? Por hablar contigo mismo con este lenguaje que mantiene eso, porque aún te duele y tú no sabes dónde te duele, porque tú no conoces esto. Hay gente que dice, no, tenemos que sentir más. No, tenemos que sentir mejor. No, tenemos que aprender a comprender eso, porque es la manera de poder reinterpretar lo que ha pasado. Y eso ya sabemos. Jung y otros, y Freud y muchos otros nos explican que todo se queda muy atrapado antes de los 7 años, por ejemplo. Entonces, cuando vivimos hoy en día una relación tóxica y ahí dejamos esta relación y atraemos otra relación tóxica, sea con un novio, sea con un jefe, sea con personas en general, nosotros no fuimos educados a mirar para adentro para comprender qué está pasando. Fuimos educados a culpar fuera. Y eso, además, para el futuro no es bueno porque nos aleja de la comunidad, de la co-creación. Nos deja egoístas, nos deja individuales. Entonces, cuando miramos la sociedad, y hay, por ejemplo, el libro de La Sociedad del Cansancio, que explica cómo vivimos de alguna manera una cultura tóxica, porque si pensamos en un trauma, un conjunto de traumas individuales no comprendidos, muchos que cargamos todos, o sea, yo cargo, tú cargas, todos cargan.
se junta eso en un trauma colectivo, es cuando empezamos a vivir una cultura tóxica. La cultura de productividad, la cultura que te aleja de tu autenticidad. Porque la autenticidad, para accederla, hay que quitar muchas capas de condicionamientos externos, ¿cierto? Y estas capas también están dentro de nosotros como estas carreteras creadas. Claro. Y muchas como, por ejemplo, la autoexigencia, la hiperproductividad. Por ejemplo, para mí ha sido una conquista como el disfrutar sin hacer nada. Como que yo tenía esa sensación de que no hacer nada estaba como perdiendo el tiempo, que podría aprovechar. Y después me di cuenta que era como una carretera que la tenía ya tan transitada que me costaba estar haciendo nada, porque como que ya estaba casi en mi identidad de que yo siempre estaba haciendo cosas. Entonces, no sé, bueno, lo cuento por si a alguien más le pasa, porque de repente hay cosas que uno da por obvias y generalmente cuando uno da por obvio algo, ahí hay una creencia que muy de cierta enraizada. forma hubo una carretera pavimentada y que en el fondo uno ve un poco el mundo de esa forma. Sí. Y hay como que reeducarse, hay que aprender, porque eso es lo lindo también, que uno puede cambiar la carretera. Cuesta, pero uno puede empezar haciendo un caminito de tierra al lado, irlo transitando y que vaya perdiendo flujo, dejando que la carretera se empolve e ir potenciando este camino paralelo. Total. Y eso también es lo bonito cuando miramos por la parte de la neurociencia, es nuestra capacidad de neuroplasticidad y de crear estas nuevas maneras de ser, y que para eso hay que repetir y hay que desprogramar. Entonces yo digo que el pasado es sobre desprogramar y aprender y no cargar. Y el futuro sí es sobre programar, pero en el presente, esa es la diferencia. Porque pensando desde la visión de la neurociencia, cuando nosotros imaginamos lo que queremos, el cerebro no sabe muy bien la diferencia. Más o menos 70% de esta acción, el cerebro no entiende si es manifestación en el presente momento o si es imaginación. Entonces, lo que pasa es que tú ya empiezas a crear esta nueva carretera, este camino. Y tú ya empiezas a como ensayar, y eso como que agranda muchísimo tu éxito cuando intentes hacerlo realmente. Porque tu cuerpo te preparas, tu claro. biología, todo se pone listo para este acontecimiento. Y entonces hay habilidades que podemos usar para imaginar futuros con más conciencia y desprogramar este pasado también, que a veces estamos tan acostumbrados y la sociedad valora mucho. O sea, la sociedad no quiere que tú sepas cómo descansar y sentirse bien en general. Quiere valorar que eres una mujer fuerte, ¿no? Eres una mujer que batalla, eres, o sea, tantas cosas, ¿no? Yo misma, hace pocos meses, viví el duelo de la pérdida de mi papá. Entonces, mi papá tuvo cáncer, se fue, y a mí eso me fue muy difícil, pero mucho más difícil de lo que yo podría imaginar. Yo que estudio todos los temas de conciencia, de equilibrio, de todo, y me fue difícil. Es que yo creo que uno nunca está preparado realmente para una muerte tan cercana y los papás. O sea, yo creo que te transforma. Al final es una linda oportunidad de transformación si uno integra los ciclos de la vida como son, e integra el aprendizaje que esa experiencia te regala. Y sí te regala. O sea, yo me transformé completamente, o sea, me profundicé en muchas camadas de comprensión de yo misma, de lo que cargaba de mi papá, de cuáles son los acuerdos que tengo, qué carreteras creé desde la visión de lo que mi papá creía que yo debería ser, o que yo intentaba hacer para agradar a él, o de dinámicas familiares. Tanta cosa se muestra en este momento que te liberta también para ser más auténtico, ¿sabes? Esto es verdad, si yo lo viví. Pero hubo una fase de vivir este duelo en que yo tuve que aprender que sentirse triste o sentirse incapaz, sentirse mal, o sea, sentirse sin energía, sin vitalidad, está todo bien. O sea, es parte de la vida, es parte del duelo, y no quita tu valor como persona, no quita lo que eres, es solo un momento, ¿no? Y eso es algo que tampoco nos enseñan.
Qué importante eso, porque muchas veces, claro, mientras somos productivos, mientras estamos con energía, mientras estamos creando, nos sentimos valorados, nos sentimos que aportamos valor, que somos productivos, también como no solo en lo empresarial, sino también como en lo trascendental, como que estás en el... pero muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos sin ánimos, cuando estamos más bajoneados, al final la vida es así, hay días que uno se despierta mejor, días que uno se despierta peor, y es parte de ser humano también, como yo siento que muchas veces nos hemos distanciado de esta humanidad y si bien yo soy una fan de la psicología positiva, también se ha creado esto como que, oye, uno siempre tiene que estar bien, oye, o si tú estás contando algo que te duele, alguien, oye, no, sin quejarse. Claro. Y muchas veces coartamos la autoexpresión y muchas veces al final uno termina o en terapia o con un psicólogo o pagando también como para tener este espacio para uno poder tener apertura y decir todo lo que uno siente. Sí. En vez de que tal vez se den en conversaciones más cotidianas con amigas, obvio que yo amo terapia, o sea, no tengo nada contra, pero sí creo que muchas veces entre las relaciones tenemos conversaciones más superficiales. Claro. Y las cosas que verdaderamente nos importan, nos duelen y todo Y al nos final, conectan. No sabe bien con quién conversarlas, como... Exacto. Y eso conecta a la gente al final. Y eso también es un síntoma de lo que hablamos ahora. El trauma colectivo no trascendido, porque no puede accederlo, porque tú no puedes sentir. No es permitido. Y si no es, entonces tú lo guardas, ¿cierto? Y tú vas a veces ahí, cuando puedas tratar con un especialista, pero la verdad es que nos fragmentamos y ahí se pierde la autenticidad también, porque yo no puedo ser imperfecta en el medio en que estoy trabajando, no puedo ser imperfecta en el corporativo, no puedo sentir. Con algunas amistades no puedo eso, no puedo eso. Entonces te fragmentas y te vas alejando y te vas olvidando de quién realmente eres. Ahí la psicología positiva, cuando yo también estaba creando el TED Talk, yo buscando también con la neurociencia, empecé también a comprender que hay una pesquisadora, una investigadora que se llama Barbara Fredrickson, que explica que cuando estamos bajoneados, entonces estamos tristes o estamos con miedo, entramos en un cierre de visión, ¿no? La perspectiva cierra mucho de nuestra mente, de nuestro cerebro, y no logramos ver solución de nada. Nos quedamos muy atrapados. Pero claro, no es por eso que uno no va a vivir eso. Pero sí eso pasa. Entonces, cuando estamos en esta baja energía en uno mismo, no vemos solución. Cuando empezamos a abrir perspectiva, entramos ya en una energía más alta. Expansiva, más de, bueno, solución. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo solucionar? Y ahí el cerebro y toda la capacidad se abre, la perspectiva se abre, y eso es biológico, no es drama, no es eso, es biológico, o sea, es tu cuerpo que lo hace, tú no tienes opción. Entonces, cuando tú lo abres, ahí sí es cuando tú entras en el campo de solucionar lo que pasó. Por eso que la vida también sube y baja. No es que tú te vas a quedar siempre en la baja, no veo cómo salir de acá, pero todo bien pasar por ahí como un proceso y salir y ir a lo positivo para poder innovar, porque es el campo de la innovación cuando uno abre esta perspectiva. Y cuando abre es cuando uno también empieza a tener resiliencia para cuando algo malo pasa, para que tú puedas sacarte a ti mismo de este hueco, ¿sabes? Y eso todo es muy importante porque, en general, cuando miramos en la sociedad, o yo que trabajo con futurismo y pido a equipos que creen escenarios de futuro, hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que 80% de las personas crean un escenario negativo. Qué fuerte. Es un número un 80%. Bueno, y también súper condicionado. Yo siento que uno prende la tele, ve las noticias, el contexto económico, las elecciones, la economía, la pandemia, las guerras en el mundo. O sea, es difícil mantenerse positivo en un mundo en que constantemente también por la prensa, por comentarios, por situaciones económicas, como que yo siento que hay que ponerle un esfuerzo adicional. Y intencionarlo, porque muchas veces a mí me pasa que hay personas que me dicen, ya, es que tú siempre has sido positiva.
Oye, hay momentos que me cuesta ser positiva también, pero en el fondo, cuando tú te das cuenta, o por lo menos a mí me ha pasado, cuando tú te das cuenta que cuando tú te enfocas en la gratitud y tú te enfocas en lo bueno, como que la mentalidad, tal como tu carril se puede ir como por la mentalidad de escasez, cuando tú estás con mucho miedo y ves que tienes algo, te lo pueden quitar, estás como en modo supervivencia. Ajá. En el fondo, la mente de abundancia se activa cuando tú estás en gratitud y sientes que tienes suficiente, que vienen oportunidades a futuro y que en el fondo nadie te va a quitar lo que realmente va a ser o es para ti. Perfecto. Entonces, para mí me ha ayudado mucho porque sí, yo siento que yo fui criada, por decirlo, o educada, yo siento que casi todos también en esta sociedad, como más en lo escasez, oye, te van a quitar lo que... Como si el mundo fuera una pizza y si tú te comes un pedazo, ese pedazo ya no me lo puedo comer yo. Yo siento que esta manera, por lo menos a mí, y hubo un libro que me gustó mucho, que de hecho lo digo en el libro, que se llama La magia de los cuentos, que te habla de esta cosa que tienen los cuentos, y muchas veces como los cuentos infantiles, como del todo es posible. Y cuando tú entras en el campo de las infinitas probabilidades, pero no con el susto de que no va a haber para ti, sino de que en el fondo se van a dar oportunidades, vas a conocer personas, y como con un grado de apertura, es donde ocurre la magia. Es donde ocurre la magia total. Y mira cómo tiene todo que ver con lo que justo yo dije. O sea, si mentalmente tu cerebro se cierra cuando estás en escasez, miedo, ¿cómo vas a crear cómo vas a acceder a un campo de infinitas posibilidades? No vas a acceder, hay que abrir. Sí. Entonces yo digo que no es una cuestión solamente mental y de intención, simplemente hay que respetar tu cuerpo. O sea, mira, para estar en tu estado de arte, en tu mejor versión, existe la necesidad de tener una positividad, que yo digo que es positividad estratégica. No es la positividad tóxica, es claro. La positividad estratégica para que tu cuerpo pueda ayudarte a crear estos nuevos caminos neuronales, para que tú puedas... Porque al final, Ale, todo viene del mismo. Una persona que fue muy condicionada a la escasez tiene por eso un montón de traumas de infancia, de situaciones en que de hecho le quitaron, ella cree que le quitaron lo que era de ella y que todo eso se va comprobando, ¿no? Que la persona tiene esta creencia, ella vive con esta creencia, esa es la vida que crea, porque es una creencia, es lo que crea. Eso en un conjunto de personas es lo que crea los escenarios negativos. Y eso se perpetúa. Entonces, estamos hablando de una generación que 80% imagina un escenario negativo y que no logra ser este positivo estratégico. Entonces, vamos a crear más un siglo, más otra generación negativa. Porque eso es lo que es muy interesante. Nosotros somos creados, hay una teoría que se llama la teoría de la dupla herencia. Herencia. Entonces, nosotros... ¿De la doble herencia? No. Doble puede ser, dupla porque es portugués, ¿no? Doble herencia, ¿no? Esto viene de un estudioso también que explica cómo la evolución de la humanidad pasa. Entonces nosotros juntamos nuestra herencia genética y nuestra herencia cultural. Y eso se junta y creamos una inteligencia colectiva, ¿cierto? Que es lo que intentamos copiar con la AI. Entonces vamos haciendo eso, pero eso también tiene que pasar por un mecanismo que se llama mecanismo de copia. Entonces, para evolucionar, nosotros miramos a quién tiene éxito. O sea, esta persona se logró lo que yo quiero, entonces yo voy a imitarla, voy a copiarla. Y eso vale para todo. Y también miro a lo que todos están haciendo y los voy copiando también, porque eso debe ser lo correcto, el pensamiento masivo. ¿Qué pasa entonces si vivimos en una generación de 80% de escenario negativo? Es que tú vas a pasar eso en tu herencia para tu próxima generación que tú mismo estás creando y eso se perpetúa. Y ese es el problema para yo que estudio el futurismo. No podemos hablar solamente de lo que está afuera, porque la tecnología no salva eso. Ninguna tecnología quita trauma.
Al final es heavy el tema de la mentalidad, el cómo podemos ir cultivando esta mentalidad de abundancia y desarrollando, como decís tú, este positivismo estratégico que no anula las emociones negativas, pues yo creo que eso es súper importante recalcarlo. Si uno tiene pena, tiene que llorar. O sea, tal vez, bueno, no vas a llorar en la reunión de directorio, pero después llegarás a tu casa y llorarás, porque eso es lo que pide el cuerpo también. En el fondo, cuando tú lloras, liberas oxitocina y baja el nivel de estrés. Entonces, el cuerpo sabe cómo autorregularse, pero muchas veces cuando bloqueamos las emociones, se exacerban. Entonces yo creo que eso es como, o sea, el sentir las emociones está bien y es lo que hay que hacer. El cuerpo sabe, tal como cuando uno se enferma, el cuerpo tiene el sistema inmune para procesarlo. Y no bloquear, yo creo que no bloquearlo. Y en el fondo abordarlo, porque lo que no, la frase de Carl Jung que me encanta, como lo que resistes persiste. Pero por otro lado, también qué importancia ir desarrollando este pensamiento positivo, estratégico, que no significa que no vas a tener días malos, que no significa que hay días que no vas a tener ánimo, que no significa que porque un día estés bajoneado vas a manifestar o crear algo negativo, sino que ir viendo lo positivo y ir conectando con la gratitud. De manera que yo siento que eso también fomenta la colaboración, las nuevas ideas y las ganas de soñar. A mí eso yo creo que es súper importante, porque cuando uno ve todo negro, ¿qué me pasa después de ver las noticias harto rato? Es como que tú decís, oye, pero ¿para qué voy a emprender? ¿Para qué voy a partir esto? Es que te vuelves una víctima, ¿no? Y cuando eres una víctima de la vida, de los eventos externos o de otras personas, eres una víctima. Y ahí eso es el modelo de vida que uno vive. Y eso es muy difícil, porque eso sí te quita la comunidad, la co-creación, porque te aísla. Vas aislado. Y como que te enfocas en la supervivencia y, oye, ¿cómo saco yo? O sea, ¿cómo sobrevivo? Mío, exacto. ¿Cómo sobrevivo yo? Pero entonces, y ahí como que se empieza a trabar todo. Oye, Leti, me encantaría si tú nos pudieras contar un poco más del Neuroforesight. Un Neuroforesight. Entonces, el Neuroforesight es un estudio mucho más fuerte en Estados Unidos. Yo misma en Brasil nunca he escuchado nadie profundizando mucho sobre este tema. Yo creo que hay también esta creencia de que hablar de futuro es es muy fuerte para tecnología y otros contextos y muy poco para la importancia de uno mirar hacia adentro. Y el Neuroforesight realmente viene de algunos futuristas de Estados Unidos que empezaron a ver que la parte neurológica determina mucho de nuestros modelos de decisión. Y yo misma que trabajo con líderes, ejecutivos, todos deciden cosas grandiosas para el futuro colectivo, porque están en posiciones altas en grandes empresas, tienen mucha influencia económica, social. Entonces, pero no solamente eso, uno también cómo decide su vida, ¿sabes? Entonces, la decisión de que uno va a crear hacia el futuro implica en un montón de cuestiones emocionales, un montón de cuestiones biológicas, de toda la parte de tu equilibrio. Tú dijiste, el cuerpo se equilibra, la parte neurológica se equilibra. Si tú vives, por ejemplo, en un estrés, ya hay el estudio que me encanta, que es del HeartMath de Estados Unidos. De la coherencia cardíaca. De la coherencia. Yo tengo una formación ahí, pues yo soy encantada por este tema. Yo soy como una coach de HeartMath, porque lo que explica básicamente es que cuando tú respiras en tu corazón, tú activas toda la parte neurológica de tu corazón, que tiene 40.000 neuronas. Yo creo que eso es súper importante recalcarlo. A mí me pasó cuando yo lo escribí en el libro, la editora me preguntó, oye Ale, yo creo que el texto hay que corregirlo, porque tú dices que en el cerebro hay neuronas. Yo tuve que ir a la página de HeartMath, de ir a la página y mostrarles, mira, este es el estudio. Pero es algo que nadie sabe. Entonces me encantaría como irnos un pasito para atrás y explicar. Que tú, claro, explicar que en el fondo no solo hay neuronas en la cabeza,
en nuestro cerebro, sino que hay neuronas en otras partes del cuerpo y cómo están conectadas. Sería maravilloso si pudieras explicarlo. Perfecto, sí, pues tenemos 3 polos importantes de neuronas. Tenemos el cerebro, el corazón, el intestino, por ejemplo, que van regulando, desregulando mucho de nuestro cuerpo, muy conectado por el nervio vago, que pasa como en el centro, como si fuera la espina de conexión de todo eso. Y lo interesante es que creemos que el cerebro, desde acá que surge todo, ¿no? Pero cuando estudiamos, por ejemplo, el corazón, entendemos, y el cuerpo, entendemos que como 80% de la información que va hasta tu cerebro viene de abajo para arriba, no viene del cerebro para abajo, ¿sabes? El mensaje viene desde acá para tu cerebro comprender y trabajar estas neuronas también. El corazón, empezó ese estudio del corazón porque como psicólogos, cardiologistas, neurocardiologistas empezaron a estudiar el corazón porque creían que había algo más ahí. Entonces había una psicóloga que en sus clases decía a los alumnos como, mira, cuéntame qué te ha pasado, y la persona contaba una historia, pero así como de mal humor. Y ella decía, ahora toca tu corazón, respira en tu corazón y me cuentas otra vez. Y la persona le contaba de una manera más elevada. Y ella dijo, ¿pero qué está pasando? Te lo juro. Y así empezaron a juntarse. Y es un instituto ahí desde los años 90, que se llama HeartMath, se queda en California, que empezaron a ver que el corazón tiene la característica de ser activado desde estas neuronas. Y que tú tienes una manera como tu corazón, ¿cómo se dice en español? Como pulsa. Entonces, tu corazón, las pulsaciones, sí. Las pulsaciones son irregulares siempre, pero cuando tú estás en una baja energía, desanimado, estresado, que es muy común, que a veces también no estoy triste, pero estoy en mucho estrés, ¿no? Mucha activación, estoy muy irregular, muy desregulado. ¿Cierto? Tu pulsación del corazón, empezaron a ver eso. Y cuando tú activas, respirando en tu corazón, imaginando que tú como llenas tu corazón con aire, te enfocas acá, es como si tú despertaras estas neuronas, despertaras lo que ellos dicen que es una inteligencia del corazón, que empieza a regular tu parte neurológica, vía nervo vago. Entonces empieza a conectar con tu mente también, y todo tu cuerpo se va regulando hasta que llega a un punto de la coherencia cardíaca, que sería un punto en que tú estás realmente mucho más equilibrado, estás mucho más expandido en campo electromagnético también, porque el corazón tiene el campo electromagnético más largo del cuerpo, tiene 3 metros, y tú te alineas a lo que ellos entienden que es coherencia también, porque es tu comunicación cerebro-corazón, es como si fuera tú hablando desde tu mejor versión, pero también con equilibrio, porque te baja el estrés, te va como hacer con que tu córtex prefrontal, que es toda la parte de ejecución, de planeación, también de tener claridad para la vida, se active y se apaga la parte de la amígdala, que es donde está tu emoción, donde está lo que te atrapa, no tu sentir. Mira la diferencia, la emoción. Como es donde está este dolor, este drama, esta confusión de la memoria. Entonces, es un momento que realmente cuando uno aprende a vivir más, como ellos dicen, más heart-driven, tú entras en un estado en que estás más listo para la vida desde una perspectiva que para mí es una positividad estratégica también, es una manera de autorregulación neurológica, ¿sabes? Y para mí es muy interesante aprender sobre eso porque este campo del corazón lo que carga de información es la información de cómo te sientes. Y eso influencia el otro. Entonces, nosotras que estamos acá cerca, menos de 1,5 metros, nosotras estamos haciendo como una coherencia cardíaca entre nosotras dos en por lo menos 60%, como nuestros corazones conectados, sin que podemos ver. Pero eso es estudiado y es comprobado. Cuando tú duermes con alguien, eso sube para 70%. Y cuando una mamá coge a su bebé, eso pasa en menos de 1 minuto. Imagínate, o sea, si tú estás entonces completamente desregulado, tú vas a informar tu campo esta desregulación, vas a invitar a las personas a también entrar en este estado. Entonces,
vuelvo a decir, 80% creando escenario negativo no está bien. Y a mí me encanta, bueno, todo lo que... me encanta reforzar y siempre que puedo hablo de la coherencia cardíaca porque es algo que tenemos tan a la mano. No es algo ni que se compra, ni... O sea, y la respiración es nuestro mejor amigo en ese sentido porque nos ayuda al respirar. En el fondo, también vamos activando nuestro sistema parasimpático y uno no se imagina la fuerza que tiene el corazón. Muchas veces el protagonismo, también desde de distintas disciplinas, siempre era el cerebro el que mandaba todo, como que fuera el mandamás del cuerpo. Pero si uno mira todas las religiones, todas las culturas ancestrales, siempre el gran venerado es el corazón. O sea, se te para el corazón y mueres. En cambio, si se te paran partes del cerebro, bueno, quedas muy mal. Vegetal, o sea, no, pero en el fondo pueden seguir igual funcionando otras áreas del cuerpo, bueno, dependiendo de qué partes del cerebro son las que no. Pero el corazón siempre ha tenido un lugar muy particular en todas las religiones, en todas las culturas ancestrales. Y si bien muchas personas cuando sienten también se tocan el corazón y es lindo también cuando uno ve a alguien que está contando, oye, algo me dolió, y uno se toca y se cuida el corazón. Es como que lo tenemos muy incorporado y también esta capacidad de atracción viene muy dada por nuestra vibración, por nuestra frecuencia, y el corazón informa la frecuencia. Entonces, eso también es súper importante porque cuando tú estás en estado de gratitud, de amor, al final tu frecuencia, tu vibración está alto y lo que tú atraes también está en sintonía a esa vibración. Esa radio, ¿no? Que tú metiste ahí, total. Yo pienso que estamos en una era en que mucho se automatiza y ya vivimos hace mucho tiempo también en esta era en que el intelecto es lo más importante, es muy mental. Pero yo siento que como más para allá vamos en tecnología, más surge la contratendencia. Que siempre hay una contratendencia. Nosotros que estudiamos tendencias sabemos, la contratendencia empieza a surgir para mostrar, no, pero hay el humano, no podemos dejar de sentir. Y para mí el portal de sentir, como mismo tú dijiste, es el corazón. Y mirando desde la perspectiva del futurismo también, ellos dicen en el Instituto HeartMath que también es un portal de intuición. Y eso todo parece muy inexplicable. Ay, ¿cómo así? Intuición, ¿de qué están hablando? Pero ellos hicieron un estudio que es súper interesante en que mostraban para la persona monitoreando el corazón, le mostraban imágenes positivas y negativas, como una imagen de un accidente y una imagen muy bonita de la naturaleza, pero eran completamente aleatorias. Y lo que empezó a pasar, mostrando imágenes buenas y malas, es que el corazón empezó a avisar unos 5 segundos antes de que una mala surgiera. Y eso no es posible. O sea, es como así, el corazón sabía antes, como que intuición es esta, ¿sabes? Y una vez yo hablé sobre eso y dije que el corazón puede predecir el futuro, ¿no? Los futuristas se quedaron muy bravos conmigo. No, pero yo también leí ese estudio. ¿Sí? Y me llamó la atención porque al final cuestionaba qué era verdaderamente la intuición o de dónde viene, porque siempre decían que la intuición en el fondo era como el tercero que venía de aquí, como de este chakra, y en el fondo lo que planteaba este estudio es que era algo del corazón y que en el fondo tú lo podías saber esos 3 o 5 segundos antes que algo pasara. Que algo pasaba y que eso era cuántico. De cierta forma no era yo porque estoy cerca contigo. Yo eso puede estarle pasando algo a mi hijo, no sé, en otro país. Bueno, mis hijos todavía son chicos, pero a alguien que yo en otro país y tú puedes tener ese presentimiento, ese... No hay espacio y tiempo, ¿no? Es un... Tal cual. Exacto. Eso es muy interesante. Para mí, estamos cada vez más entrando científicamente en temas que son muy... que la gente no quiere creer que existe porque no se ve. Y recién salió otro estudio muy interesante de cómo el espermatozoide carga el estrés del papá
¿Has visto? No, eso no, feliz Una que me locura. cuentes. Entonces, un estudio que empezó a mostrar que aún en el espermatozoide había el estrés del papá ahí y que el hijo ya iba a nacer con una carga de estrés que no era de él. Y hay otros estudios que muestran, por ejemplo, cómo los hijos de generaciones, personas que estuvieron en guerra, reproducen mucho estrés en la vida, mucho más que otros. Entonces... Bueno, hay un libro muy bueno sobre eso que se llama El libro Lleva la cuenta, que habla mucho de eso también como intergeneracional, sobre también los traumas que uno tiene como de generaciones, y también muchos temas, por ejemplo, con el peso, que muchas veces uno tiene que viene, no sé, de familias inmigrantes, donde no hubo comida, donde hubo guerra, y después viene en el fondo esa cosa de que tú no quieres que falte comida. Y muy en línea lo que tú dices del espermatozoide, a mí me pasó que cuando yo estaba embarazada, mi mamá como que, no sé, se volvió muy obsesiva. Y me mandaba todos los research, documentos, esto, lo otro que habían respecto al embarazo. Y sí, pues, y me decía, es que Ale, no te estreses tanto, no esto, porque cuando tú estás embarazada, el estrés tuyo por la placenta le llega al feto, no sé cómo mientras te está creando. Entonces, y tiene un foco muy en la supervivencia. En el fondo, si la guagua que está creciendo, si la mamá está bajo harto estrés, en el fondo la guagua entiende que o el bebé, como por decirlo, entiende que van a nacer en un entorno de alta complejidad. Entonces va preparando su sistema nervioso para nacer en un entorno de estrés. O sea, si bien es como por un fin evolutivo, muchas veces nosotros no somos conscientes. Recién ahora los estudios y la medicina están empezando a probar la importancia del nivel de estrés en el cuerpo, por ejemplo, en la etapa de embarazo, o lo que comentabas tú de los espermatozoides. Es muy mágico, ¿no? Imaginar que tenemos, hasta ahí podemos tener como traumas o interpretaciones de la realidad que guardamos en nosotros, pero que nunca nos vamos a acordar y que están aún antes de que vinieras al mundo. Hay muchos estudios de eso. Yo ya he leído, también me pareció muy interesante, porque al final yo creo que lo que más me interesa es comprender qué nos trae hasta hoy, ¿no? ¿Qué te hace ser como eres, ¿sabes? Y qué te posibilita ser algo distinto o algo más completo. Hay otra cosa que recién pude acceder, que este estudio de las personalidades que se llama Enneagrama. ¿Sabes? Yo soy una fan del Enneagrama. ¿Qué número eres? Yo creo que yo soy 3. Ya. Puede ser. O sea, no sé, bueno, tú tienes que hacer el test, pero... Yo hice, pero quedé entre 3 y 9, pero es muy confuso. No, yo te veo más 3. Bueno, uno debería opinar de Enneagrama distinto. Yo soy 7. Ah, sí, bueno. Y demasiado 7. Me encantaría ser otro número, pero siempre pasa eso. Cuando te toca un número y no te gusta tanto es porque es tu número. Eres, ¿no? Porque ves todo lo malo del... Total. Pues lo que me pareció interesante es que yo vine de muchas escuelas de cómo matar la personalidad. Y fue la primera vez que yo estudié profundamente la personalidad y fue muy interesante porque era como ver este espejo de lo que te limita desde este lugar de comprender muy bien tu personalidad, porque muchas de esas personalidades, lo que es muy interesante, son muy valoradas. Entonces, para el 3, el éxito, ¿no? No sé, el ir bien, el reconocimiento. Business, el reconocimiento, la adaptación que tú tienes para los ambientes, como, qué bueno, se adaptan. No es bueno. Entonces, todo que a veces es muy valorado, ¿no? La alegría del 7, la visión positiva, la búsqueda por opciones, por aventuras, hay mucha cosa muy valorada, pero cuando empezamos a estudiar la personalidad en profundidad, entendemos que hay 2 problemas. Uno es que estamos atrapadas en un modelo de personalidad que es una respuesta a un trauma raíz, ¿no? A un dolor que tenemos. Entonces, lo del 3 sería no ser visto. En algún momento en mi vida se quedó muy marcado, de infancia, que no fui vista como me gustaría. Y entonces uno quiere como aparecer o aparentar y adaptar para agradar. Y eso es lo que creo que también deja muy complejo hoy en día para que uno pueda quitar las capas. Porque
muchas capas son muy valoradas, ¿sabes? Es como, qué bueno que eres así, mira, quiero ser como ella, porque por mecanismo de copia buscamos esta persona que aparentemente también tiene éxito. Hay que entender qué es realmente éxito, y eso yo sé que tú eres una experta. Pero no creas que per se era mi tema. Yo creo que fue la gran búsqueda, que ha sido como el camino, porque yo, por ejemplo, cuando salí de la universidad, para mí, la persona exitosa, y de hecho lo digo en el libro, era como el gerente general que estaba en su oficina preciosa en un edificio liderando. Y de cierta forma, cuando partí del mundo corporativo y empecé a avanzar y fui creciendo, empecé a darme cuenta que no habían tantas personas que yo admirara en el trabajo. O que tú me dijeras, Ale, ¿cómo quieres ser en 5 o 10 años más? Yo no quería el trabajo, o sea, no. Y ahí dije, oye, parece que soy una especie distinta de bicho. Y obviamente vino con su crisis existencial incluida, porque cuando tú sigues un camino y de repente vas subiendo una montaña y ves, y como que dices, oye, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿A dónde sigo? Nada de esto me representa o me inspira o no me... Y después, bueno, vienen, y no es que sea solo un camino, después viene el del emprendimiento. Y tú dices, ya, yo quiero ser una emprendedora, casi como, no sé, startup y con el exit. Y de repente vas viendo cómo es la vida de ciertos emprendedores de startup. ¿Es esto lo que quiero? Oye, no, yo quiero más calidad de vida, yo no quiero vivir para trabajar, por ejemplo. No sé, obviamente que... Y por eso al final el éxito es algo muy personal, porque lo que es éxito para ti puede ser distinto al éxito para mí y al éxito para cada uno, pero en el fondo algo que yo propongo en el libro y que para mí es mi definición al final, como decía Aristóteles, todos tenemos el mismo propósito, y el propósito que tenemos todos es ser felices. Y cuando somos felices, al final cuando somos la expresión más plena de quiénes somos, sí, y de lo que vinimos a hacer acá. Entonces, en ese sentido, nadie puede hacer esa pega por mí o ese trabajo por mí. Eso es algo que yo me tengo que hacer cargo de mi propio éxito. Seguramente. Y tiene mucho que ver con tu autodescubrimiento, es cómo tú floreces, cómo tú a través de tus potencialidades, de lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te genera curiosidad, de tus talentos, y mirarnos un poco como semillas en potencia. En el fondo, como... porque lo que decís tú, muchas veces nos comparamos con otros y decimos, oye, qué ganas de... Pero al final, si tú piensas en la naturaleza, un manzano no se compara con el eucaliptus ni con o una palmera. O sea, al final cada uno... pero nos cuesta... o sea, como que está también ese debate que qué tanto es conformismo, como decir, yo soy así. Eso es una trampa, sí. Eso es una línea difícil, ¿no? Porque como hablamos ahora mismo de la personalidad, tú te puedes identificar súper y decir, yo soy así. O sea, primero que tú nunca eres nada, tú estás, ¿sabes? Tú estás cambiando a todo momento, y si no estás, hay un problema. Hay un problema de futurismo ahí también, de creación de futuro. Y eso mismo que estábamos hablando, como tú dijiste, que felicidad es ser tú mismo, simplemente, ¿no? Para acceder a eso, que complejo. Nosotras que estudiamos estos modelos de personalidad, descubrimos que la verdad es que deberíamos y podríamos ser todas. Todas las personalidades. Es un campo infinito. Tú no te atrapas en un modelo de ser. Tú tienes que permitirse ser todo lo que quieras, ¿no? Pero hoy en día lo que pasa es que a veces no sabemos ni siquiera qué queremos. Y por eso se queda tan difícil acceder a lo que sería una felicidad. Porque se deturpa el concepto de felicidad y de éxito también. Yo que estudio el tiempo también veo que el éxito a veces está muy atrapado con temas, muy combinado con temas muy efímeros, ¿no? Muy superficiales y efímeros. Y hay otras maneras de ver la vida en que tú te puedes apegarse a conceptos de felicidad que son más eternos, decimos así. Porque hasta la percepción del tiempo, por ejemplo, hay un dato que me parece súper interesante. Para que tú, desde la neurociencia otra vez, para que tú guardes una memoria mala, una experiencia mala, te tarda 1 segundo. Pero para que guardes una positiva, te tarda de 12 a 15 segundos.
Entonces, ¿cómo tú puedes hacer para eternizar? Porque la memoria te eterniza también. Para eternizar los momentos más positivos, tú tienes que estar muy presente por 10 a 15 segundos ahí, como que absorbiendo la experiencia al máximo para que ella se pueda integrar a tu campo de memorias y a tu viés de positividad estratégica. ¿Sabes? Como, eso es la gratitud también, porque es la práctica de ir volviendo a hacer eso para que entonces eso sea tu baseline, claro, tu comportamiento padrón. Y ahí yo creo que solo en este ambiente seguro que tú creas para tú mismo es que tú puedes empezar a acceder tu verdadero ser también. Porque ya no estás en modo de autocrítica también. Me encantó y todos anótense, porque la verdad es que yo creo que es algo para tener presente cuando estén disfrutando algo, cuando estén viviendo algo que les gusta, cuando estén en un momento de reconocimiento, en un momento que sea tan expansivo, 15 segundos. 15 segundos, atesórenlo, porque de repente muchas veces cuando vivimos algo bonito, a veces lo damos por sentado o pasa, o a los 2 minutos uno tiene susto de que algo es tan bueno que, oye, ya se va a como el susto de que se vaya a acabar. Y bueno, no, porque todo, entonces de cierta forma disfrutar, saborear. Yo me acuerdo cuando hice el curso de la ciencia de la felicidad en Yale, el que hace Laurie Santos. Uno de los grandes puntos es el saborear. Y claro, y uno muchas veces el saborear lo asocia a la comida, pero el saborear es saborear esto, es saborear una buena conversación, es saborear ese rayo de luz que de repente te llega en el sol cuando caminas al trabajo. Y saborear es estar en gratitud, ¿no? Porque tú dices, ay, gracias por esa experiencia, ay, no, te quedas así en este estado, ¿no? Y eso es lindo imaginar que eso se va pegando en ti. Se va como haciendo parte de quien tú eres desde la biología, desde la parte neurológica, desde todo. Y es lo que buscamos al final. Yo creo que eso es una búsqueda genuina que lleva a un éxito. Claro. Oye, y antes de la pregunta final, para que no se me olvide nuestro auspiciador estrella, mi querido Aglaya, que estamos aquí con las botellas energéticas. De hecho, la mía es la de citrino, tú estás con la de cuarzo ahumado. Porque yo creo que también en este disfrutar y saborear la vida es súper importante los rituales diarios. Muchas veces avanzamos y estamos en piloto automático y no nos damos cuenta cómo nos hace sentir un rico olor, cómo nos conecta también muchas veces con los sentidos a través de la aromaterapia, o cuando llegamos y vemos cosas lindas también afectan nuestro bienestar y nuestra inspiración. Entonces yo estoy muy contenta de que Aglaya me apañe en todos estos productos. Ahí he hecho olores para que todas las cámaras estén ahí olores para que haya este olor tan rico hasta en las cámaras. Así que muchas gracias a Aglaya. Pueden buscar todos los productos. Hay más de 8 aromas, cada uno enfocado en una intención distinta. También, bueno, nuestras velas, nuestras energy bottles. Y bueno, y ahora también tenemos el libro en Aglaya. Ahora hay unos packs maravillosos para si alguien quiere hacer un regalo o comprar en fondo packs que vienen, no sé, el libro con la botella o el libro con el aromatizador. Entonces, divino. Así, sí, qué mejor. Hay un regalo con intención. Y mi última pregunta, porque como el tiempo voló, quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy día no está creando el futuro que quiere? Alguien que se siente entrampada, alguien que se siente estancada, alguien que ve su realidad y no la entusiasma, pero tampoco sabe lo que quiere. ¿Qué le recomendarías a esa mujer que todas hemos estado ahí en algún momento? Claro. Pues lo primero creo que es acogerse, como amarse un poquito, como darse este acogimiento que faltó. Porque al final, cuando nos metemos en esta energía, es esta falta de acogimiento de uno mismo. Entonces, mucho autoamor y permitir eso existir. Y segundo, yo creo que hay que tener un componente en la vida en general de curiosidad,
como que te enamoraras del proceso de conocerse. Como, eso me está doliendo, pero generar la curiosidad suficiente de ir a fondo para comprender por qué realmente, para que te puedas libertar. Entonces, la curiosidad para mí está muy junto con este, que te guste el proceso de investigar a ti misma, conocerse a ti misma más, de manera que eso te lleve finalmente a otros estados, porque al final tú puedes ignorar esta etapa, esta fase, y ella puede pasar porque te distraes con algo más positivo. El problema es que después vuelve, porque no está trascendido, entonces no funciona. Lo que funciona es realmente ir a ver qué pasa, o sea, no tener miedo de estos cuartos oscuros, ir a ver, pues, ¿sabes? Como, ay, eso siempre me pasa, siempre estoy en este problema, otra vez, o sea, entonces vamos a mirar desde dónde viene, dónde pasó eso en tu infancia, cuándo viviste eso, cuándo te sentiste así, pero no es la situación, es el sentir, cuando eso se repitió ahí atrás, que te puedes recordar, y cómo puedes tú entonces reinterpretar. Hay otra cosa interesante de la neurociencia que dice que tenemos una habilidad de como que reinterpretar la memoria, traerla para el momento presente, una memoria mala, y poner otro cierre para lo que pasó. Como te cuentas la misma historia, pero pone un cierre positivo. Y cuando tú lo haces, se llama reconsolidación. Cuando tú lo haces, tú puedes cambiar hasta 50% cómo esta memoria te impacta hoy. Entonces, lo que yo digo es, cuando estás mal hoy, triste hoy, recuerdas que eso no es una cosa de hoy. Siempre, la memoria, esta emoción tiene memoria. Eso es lo que pasa, que tenemos que empezar a aprender que los eventos son neutros y que nosotros es que ponemos un color emocional en todo lo que pasa. Y que los podemos resignificar. Resignificar. Y cuando ponemos, por ejemplo, algo malo me pasó, sí, que yo interpreto como malo, pero aprendí eso, me transformé de esta manera. Como yo misma dije, de mi papá que se fue. O sea, mucha gente va a decir, qué horror, no perder el papá, yo no me puedo imaginar. O sea, el flujo de la vida es que todos vamos a perder. Si todo bien, pierdes antes que te vayas, ¿cierto? Como un flujo natural. Pero si tú aprendes a ver lo bueno de lo que te enseña la experiencia, de poder vivir la finitud tan desde cerca, pues esto cambia todo. Entonces, mirar como aprendizaje te posibilita mucho más de que mirar como víctima de la vida. Eso es una perspectiva para la vida. Entonces, para eso hay que creer que la vida conspira a tu favor. Qué mejor cierre. Oye, me acordé también de la película Intensamente. ¿Tú la viste? Sí. Que en el fondo mostraba que al principio Alegría estaba tratando siempre de ocultar y de tirar por la borda las pelotitas de tristeza, hasta que se dio cuenta que casi todas las pelotitas de tristeza tenían un final o un momento que igual había, o sea, como claro, cuando la habían rechazado del equipo de hockey, igual algo había pasado, al final igual estaba la familia y la apoyaba, o distintos escenarios, o sea, lo cuento y se me pone la piel de gallina. A mí me pasó también. Pero y que en el fondo los recuerdos también los podemos resignificar y que cuando pasa algo malo, que todos vivimos un montón de cosas que no nos gustan, que tocan, que no controlamos muchas, el fondo ese pensamiento que dices tú, ¿qué es lo positivo que le puedo ver? ¿O qué aprendí? ¿Qué aprendizaje que nos ayude a darle valor y que nos sirva al fondo lo que vivimos? Sí, hay una frase que dice que ninguna energía en el mundo no sirve para nada, todo sirve para algo, ¿sabes? No hay coincidencia, no hay error. Y eso qué bonito, a mí me encanta sentir eso, que en el fondo no hay error, no hay coincidencia, hay sincronías, hay aprendizaje y que de cierta forma el universo conspira a nuestro favor. ¿No? Me encanta, sí, total. Así que bueno, oye, se está acabando el capítulo.
Se me pasó volando, volando. Muchas gracias, Leti, por estar acá. Yo sé que has estado con un montón de actividades. De hecho, llegó un poquito tarde corriendo. Tuvimos que atrasarles porque venía de la Católica y está en un programa en la parte de innovación. Muchas gracias por hacerte el espacio. Qué alegría tenerte en Chile. No, ustedes, como saben, yo amo tener referentes y líderes nacionales, internacionales, ahí de todo, principalmente Iberoamérica, que es el... Sí, porque todavía no he tenido entrevista en inglés, todavía hay falta, después va a llegar ahí. Pero muy, muy feliz de tenerte aquí y agradecerle a todos los que nos han escuchado. Antes que se me olvide, no sé dónde te pueden encontrar, no sé si quieres decir. Sí, pues me pueden encontrar como en Instagram, que es Leticia Setembro. Yo ahí te voy a etiquetar en tu caso también. Sí, Setembro es pues septiembre en portugués, solo hay yo en este mes, yo digo. Este es tu mes. Exacto. Bueno, y ahí estoy, tengo mis contactos. Y me pueden siempre preguntar, acceder. Me encanta este tema. Realmente soy muy enamorada de los temas de Ale que tú trabajas. Entonces me quedo muy contenta de estar acá porque hay una coherencia natural de lo que creemos y de la manera que vemos la vida. Entonces eso es lindo, es un regalo. Y te agradezco también por tu trabajo y por lo que tú aportas. Muchas gracias. ¿Viste? Ahí estábamos con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y no se olviden, si quieren pueden comentar. Si están en Spotify, o en YouTube, pueden comentar qué les pareció el capítulo. También pueden ponerle las 5 estrellas al podcast y seguir. Un abrazo muy, muy grande y nos vemos en el próximo capítulo.